Armé la impronta, iluminando hacia el costado imaginario del encuentro. Vengo rockeando desde hace tiempo, soñando siempre una canción para animarte y darte aliento. La melodía quiere llevar lo bueno y lindo de estar contento. Bien, arrancamos un nuevo programa de Toro y Pampa, acompañado acá con mi amigo hincha de Chacarita, Pablo Souto. ¿Qué tal, Damián? Buenas noches, gente. Bueno, un programa más. Hoy va a ser de otra índole. Exactamente. Vamos a dejar un poco la música de lado, ¿no? Vamos a hacer un programa un poquito más tecnicista. Exactamente. Pero también utilizando un poco la sorna hacia los que nosotros creemos que son bastante personajes, ¿no? Pero bueno, eso va a ser en el segundo bloque. El primer bloque, como siempre, editorial de la semana. Hubo, como todos bien saben, un atentado, supuesto atentado, frente a lo que fue el Congreso de la Nación. Exactamente. Y bueno, en ese atentado era un mensaje o querían matar al asesor del diputado, y el diputado, al estar en la línea de fuego, se comió un balazo. El día de ayer dejó de estar en este plano, al cual le mandamos las condolencias a la familia, porque el tipo se comió un garrón, digamos, sin comerla ni beberla, ¿no? Pero más allá de eso, lo llamativo es que, imagínense que si esto sucede frente a lo que es el Congreso de la Nación, donde se supone que está lleno de policías, que están todos, diríamos, los que manejan la cosa, ¿no? Los que amasan y está lleno de cámaras, y sin embargo el tipo que cometió este delito, ¿no? Este asesinato, lo hizo a la mañana. Está bien, todavía era oscuro, ¿no? Porque eran 7 de la mañana, sí, creo, sí. Todavía está de noche. Pero ya hay autos circulando, hay transeúntes, hay ciclistas, como vimos en el video. El tipo estuvo 1 minuto 45 casi ahí parado, mirando. Fue un tipo de una contextura, la verdad que si tenía que correr no lo iba a poder hacer, ¿no? Se supone que los ataques sicarios normalmente suceden en una moto, ¿no? Como sucedía en los 80 en Colombia, ¿no? En la época de Pablo Escobar. Pero a lo que voy yo es, si esta gente que está ultra custodiada y que está en un centro neurálgico y por el cual pasa toda la seguridad de un país, y tienen ¿qué nos queda para nosotros? Hoy, por ejemplo, un tipo quiso entrar con una Magnum 44 a casa del gobierno. O sea, creo que estamos en un momento de lo peor, ¿no? Porque más allá de que nosotros creemos de que diríamos, la casta política no merece estar donde está, o sea, me parece que esto ya es demasiado, ¿no? No sé qué opinás al respecto. Sí, lo que es la opinión también de la lógica, porque una persona que, digamos, hablamos de este tema, ¿no? En particular, el tipo bajó del auto, tuvo 1 minuto, la cámara lo estaba filmando, está lleno de policía. Digamos, si no, mínimo, si el tipo estuvo 1 minuto, aclaramos. Sí, 1 minuto 45 casi. Se podría haber subido al auto, hay un policía, hay que estaba viendo la cámara y dijo, mire, auto, patente está, claro, vaya, persíguenlo porque está lleno de patrulleros, y lo va siguiendo. Lo interceptan enseguida, Pero no sucedió, el tipo fue, estacionó, está a su casa. Se agarró, casi se agarra piña con el... Hasta Belgrano, digamos. Era un par de cuadras de ahí, era el barrio Congreso.
Bueno, Pero lo más triste de esto es que los tipos dejan el auto y cuando salen del estacionamiento, estaban los dos Sí, recontra mamados, sí. casi se agarran a trompada con el que cuida el estacionamiento. Porque no le querían pagar, no sé, hubo un malentendido y casi se agarra piña con el chabón y después, así como por arte de magia, desaparecieron y aparecieron en Entre Ríos queriendo cruzar hacia Uruguay. Pero de eso a cosa había pasado un día ya. Entonces, encima le disparó a un diputado de miembro del partido de Caña. encima oficialista, ¿sí? Ya y también para ellos se cubre. Y también destaquemos, ¿no?, que el gobierno, mediante su nefasta ministra de Seguridad, sí, la borracha de Patricia Bullrich, diciendo que podía ser un atentado político contra la democracia. O sea, era demasiado evidente. Quien vio el video, yo supongo que si nosotros a las 10 de la mañana habíamos visto el video, que somos simples personas por crónica, ellos lo habrán visto en el momento, o sea, al instante. Y salir a decir eso y pasar ese semejante papelón, la verdad que yo este gobierno ya últimamente cada vez lo entiendo menos, ¿no? Sí, pero también empezaron a arrestar a cualquiera para meter que había un romanticismo, después lo admitieron. Sí, pero primero dijeron que era un tema político. Exactamente. Eso es lo peor de todo porque ya generaron en encima lo dijo la ministra, ¿no? Que por lo dijo eso. Un periodista. No. Si dijo Macur, bueno. Sí, lo dijeron un montón de periodistas, pero la ministra lo avaló. Exactamente. Eso es lo más triste, porque están buscando... Tenés que desvestir después. Es que no lo hicieron. No lo hicieron. Entonces digo, guarda con lo que está pasando, porque más allá de que lo que pasó era un ajuste de cuentas, pongámosle, hoy hubo un montón de otra vez diciendo que había bombas en diferentes estaciones de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por lo cual se vio afectado todo el tráfico, etcétera, etcétera, etcétera. No empecemos, porque todos enseguida piensan en la oposición, en que los peronistas están poniendo trabas, y guarda que no sean los mismos trolls de Marquitos Peña, ¿no? Con Durán Barba detrás, que no están generando este clima caótico y que la gente piense, estamos volviendo a los 70, guarda con esto que estamos volviendo. No puede pasar, o sea, es improbable. Son radicales lo hizo Alfonsín con el atentado a la tabla o lo de la tablada. Sí, por eso. Digamos, con menor medida, pero claro, ya, esto lo hace ya más mediáticamente porque hay otra Claro, las redes sociales, el pánico hunde mucho más rápido, cambiaron las épocas, pero paremos la mano porque en definitiva me suena que los que están embarrando la cancha son ese gobierno que está que entre paréntesis está perdiendo en todos lados y por París, ¿no? Por París, no lo vota ni ayer en Córdoba, que era el bastión, digamos, que ganó por un 60% en los 70 por un 70%. Perdón por los oyentes. Entre los otros dos no llegaban al 30, porque después se dividieron en varios partiditos más, pero los dos que le seguían, que supuestamente tendrían que haber ido juntos, no llegaban casi un 30%, lo cual es una victoria apabullante, ¿no?, de lo que es el peronismo cordobés, por ponerle de alguna manera, de alguna manera, ¿no? En realidad Schiaretti encima ganó en la capital de Córdoba, ganó un peronista, claro, que nunca había ganado. Sí, no. La gente cómo será cosa. Increíble. Así que bueno, yo creo que ya desde Cambiemos deben estar sumamente preocupados, y si no lo están, deberían, ¿no? Bueno, están haciendo cosas raras. Así es. Así que bueno, así pasó el editorial. Indefensión absoluta. Si a los diputados lo pueden balear, imagínense a nosotros que estamos a la vera de Dios, ¿no? Nos vamos con un tema de Almafuerte. No sé si tiene mucho que ver con esto, pero en realidad vivimos en esta ciudad, en esta gran picadora de carne, y nos vamos con la máquina de picar carne. Hacia las luces rojas me guió la insensatez, y a la máquina de picar carne allí mismo encontré yo. Su rabioso meneo no es propiedad del reggaetón, si la acompaña el metalero con una cuarta y 4 dedos.
vamos a Belén, que mañana es fiesta y pasado también. Me dirán que no puede suceder, que a la máquina de picar carne encontré yo, yeah. Hacia las luces rojas me guió la insensatez, y a la máquina de picar carne allí mismo encontré yo. Su rabioso meneo no es propiedad del reggaetón, si la acompaña el metalero con una cuarta y cuatro dedo en dedo. Hijo, caballito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y pasado también. Me dirán que no pudo suceder, que a la máquina de picar carne encontré yo, yeah. Estás escuchando Toro y Pampa por Radio AN24, la radio del nacionalismo argentino. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Souto, soy conductor de Toro y Pampa y junto a mi compañero Damián Majersic queríamos invitar a todos nuestros oyentes a el acto lanzamiento de la campaña de Biondini Presidente el día 24 de mayo a las 19 horas en el Salón Unione y Benemolenza. Ahí vamos a estar haciendo el aguante, los esperamos a todos, están invitados. ¡Viva la patria! Una canción para animarte y darte aliento. Bien, arrancamos el segundo bloque de Toro y Pampa y tenemos acá a un compañero, a un camarada que es para sacarse el sombrero, que lo que estudió. Así es, Damián. A nosotros nos gustan estos programas porque estamos más no solo entre camaradas, sino que somos amigos. Sí. Tenemos acá, lo tengo aquí a mi derecha, a Martín Riz. Él es licenciado en Economía, además de ser miembro del Consejo Nacional de Bandera Vecinal y secretario de la Juventud Darwin Pasaponti. Bienvenido, Martín. Muchas gracias, Pablo, gracias, Damián, gracias por invitarme. No, a vos por venir. Te veníamos avisando hace rato que queríamos hacer este tipo de programa para divertirnos un poco, desasnarnos un poco y también para divertirnos un poco de estos muchachos, estos nuevos especímenes que aparecieron ahora, que ellos se hacen llamar libertarios, nosotros acá los apodamos libertarios, ¿no? Haciendo un jueguito de palabra, pero bueno, contanos un poco cómo arranca todo esto. Vos te trajiste ahí unos Sí, me traje unos unos apuntes más que nada para tirar un par de datos y sobre ellos conversar, digamos. Dale, me parece perfecto. Bueno, lo primero que se me ocurrió es de definir un poco a estos muchachos, o esta escuela por ahí, o de pensamiento, o sector político, mejor dicho, que adoptan ciertas
ideas económicas, ¿no? Ajá. Primero estuve buscando sobre libertarismo y es bastante amplio, digamos, todo lo que hay. Arranca de la Revolución Francesa, más o menos, explicando. Claro, en realidad es como todo, diríamos, pensamiento o ideología, no lo puedo llamar ideología, pero manera de pensar en el cual siempre tenés diferentes, los ortodoxos, los heterodoxos y los que empiezan a querer, diríamos, enmarañar la situación. Sí, ¿no? sí, exactamente. Vos te pones a leer sobre libertarismo y bueno, no hay acuerdo entre ellos entre algunos puntos. Entonces yo lo que hice es tomar, digamos, las ideas básicas de lo que es el Partido Libertario de Estados Unidos, que fue el primero, digamos, que se estableció como partido político libertario. Ahí nace, diríamos, Sí, el sí, libertarismo, sí. no hablamos del liberalismo. O sea, el libertarismo como idea es bastante amplia, Ajá. pero el Partido Libertario Nace allá. nace en Estados Unidos. Bien. Que es como un desprendimiento, digamos, de los republicanos. Digamos que en Estados Unidos, dentro de los republicanos y demócratas, hay de todo, ¿no? Claro, lo que pasa es que los republicanos son los conservadores, ¿no? Y Exactamente. los demócratas serían los liberales. Claro, pero Pero bueno, entre todo eso... como son tan grandes, al ser tan grandes son también bastante heterogéneos, digamos, dentro los partidos estos de Estados Unidos, los mayoritarios, y bueno, los libertarios se terminaron, digamos, abriendo de los republicanos. Ujú. Bueno, acá tengo anotado cuál es la plataforma política. A ver, yo voy a aclarar, esto lo saqué de Wikipedia, que es bastante Sí. cuestionable Sí, porque sí. escribe cualquiera, Sí. pero digamos que los libertarios no van a tener gente encima como nosotros, los nacionalistas, para estar corrigiendo, ¿no? Convengamos que ellos son parte del sistema y no son contra el Exactamente, sistema, ¿no? Entonces, que nadie le va a estar... es más probable que esto sea verdad. lo que leamos sea cierto, Bueno, ¿no? voy a leer un pedacito que dice que su plataforma electoral se basa en elementos de la filosofía liberal, como la defensa de una economía capitalista libre mercado, Sí, los derechos individuales, como la libertad de asociación y orientación sexual, sí. y la propiedad privada. Ujú. También son partidarios de la libre circulación de personas entre países y regulaciones mínimas a la migración. Ujú. Se encuentran a favor de la aportación de armas para defensa personal, a la abolición de leyes que castigan la prostitución y la tenencia de consumo de drogas para uso personal, Sí. se opone al servicio militar obligatorio y al intervencionismo militar en naciones extranjeras. Qué casual, ¿no? Esto me hace acordar a la década pasada mucho, ¿no? Sí, pero Pero aparte así con las armas. contradictorio, claro, pero contradictorio en sí, porque dice que se niegan a las participaciones dentro de otras naciones militares. Y sin embargo, Israel, lo cual ellos llaman la democracia perfecta, Ahí está. justamente es un país que no solo tiene un apartheid, ¿no? Dentro de su Sí, territorio es verdad. o el territorio que tomó, sino que además pretende de sus aliados intervenciones militares, ¿no? Exactamente, exactamente. Así que llamativo. Aparte Palestina, Líbano y demás, digamos. Sí, Qatar, sí, no sé. sí. Sí, y yo leyendo esto, a veces uno se pone a pensar, los supuestos, a veces aparecen estos nacionalistas libertarios. Sí. No. O sea, no sé a dónde pega esto con el nacionalismo, la verdad. Bueno, también hay, en honor a la verdad, hay nacionalismo de izquierda, es verdad. o la izquierda nacional, que le llaman, ¿no? Y bueno, y ahí de dónde entramos, porque Claro. todos estos responden a internacionales. Es lo que varias veces creo que lo hemos dicho acá, siempre hay el nacionalismo, lo que tiene en particular, o la particularidad del mismo, es que va en contra de las internacionales, sinárquicas, Exactamente. que son quienes quieren dominarte a través de sea de un dogma religioso, un dogma político o un dogma económico, diríamos, los designios o las decisiones que pueda tomar una nación. Entonces, Exactamente. evidentemente, tan libertarios no son. Y sí, digamos que sí. Bueno, después los libertarios, no sé, seguramente habrán escuchado muchas veces que hablan de la escuela austríaca de economía, la Sí, escuela austríaca, sí. bueno. Y, a ver, la escuela austríaca es una de las tantas escuelas que hay dentro de la matriz liberal, digamos. Ajá. ¿Cuál sería la diferencia con los neoclásicos, lo que llaman los neoclásicos? A ver, los neoclásicos vendrían a ser los más, el mainstream, digamos, dentro del liberalismo. Sí. Los austríacos es una escuela que siempre fue un poco más marginada y que, bueno, ahora está haciendo como mucho ruido con el tema esto de los libertarios. Pero perdóname que te interrumpa, Sí, sí, decime. la austríaca, ¿por qué es la menos promocionada? ¿O era la menos
promocionada? Y ¿Por diga- algún motivo en especial? No, o- no, digamos que la mayoría de los economistas liberales adherían más a los neoclásicos. A ver, yo desde mi desconocimiento siempre se habla de los Chicago Boys, ¿no? ¿Serían Y esos no, lo que más? los Chicago Boys serían más los Los monetaristas. monetaristas. Igual, a ver, las divisiones no son perfectas tampoco dentro de la escuela No, me liberal. imagino. Hay de todo. Me imagino. Y hay gente por ahí o hay economistas que por ahí no puedes encasillar en una sola escuela, sino que por ahí tiene ideas de una escuela o de otra. Claro. Pero digamos que el mainstream es la escuela neoclásica, que fue la... A ver, la escuela clásica de economía son las de Smith, Ricardo, todos esos. Sí. Después de ello vinieron los neoclásicos, que la principal innovación que tuvieron es con el tema del valor del trabajo. Smith y Ricardo hablaban de un valor objetivo del trabajo que estaba dado por la cantidad de horas de trabajo que te costaba algo. Sí. Smith tiraba un ejemplo que era, no me acuerdo bien qué animales era, pero si cazar un ciervo te llevaba 1 hora y cazar un jabalí 2 horas, cada jabalí va A valer a valer el doble. doble que el ciervo. Sí, algo. Bueno, una cosa así. Ecuación muy simple, ¿no? Sí, Bueno, tampoco. pero los neoclásicos niegan eso y ven el valor pasa a ser subjetivo, digamos. El valor lo da cada uno, digamos, a las cosas. Qué sé yo, por más que a vos te cueste lo que te cueste, si yo no le doy valor a lo que vos te costó fabricar o conseguir... Sería lo que se llama oferta y demanda. Sí. Si lo que yo te oferto no te interesa, el precio no vale nada. Exactamente, exactamente. Bueno, y después es más complejo, digamos. Claro, no. Ahí entran... Como para hacerlo más Sí, simplista, ¿no? porque ahí entra a jugar el mercado, Claro, entra sí, la la ley del competencia en mercado. la producción, la competencia en la demanda, y bueno, eso es las innovaciones Está de la bien, escuela pero neoclásica. no nos pongamos tan técnicos porque Dale, si no va a ser un programa de economía Dale. y no es la idea. Dale. Ahora, en todo este nuevo, más o menos, bueno, quedó claro lo que No, es pero el- no te dije la diferencia entre el austríaco Entre y los a ver, neoclásicos. dale. Yo a los austríacos los encasillo como unos fundamentalistas del mercado Ujú. y del empresario. Los neoclásicos tienen al empresario como un actor más, digamos, de la economía. Sí. Y que dentro de la modelización, digamos, neoclásica, el empresario lo que hace es tomar el insumo, el trabajo, el capital, lo combina de la mejor forma o de la forma menos costosa para él, produce y lo vende. Eso es básicamente la modelización. Sí. Los austríacos se niegan a esta modelización que hacen los neoclásicos y lo que hacen es decir que el empresario no es un autómata tipo como lo plantean los neoclásicos, sino que es un tipo súper creativo que constantemente está buscándole la vuelta para Innovaciones, digamos. innovar para cada vez bajar más los costos. Eso es mentira. Yo te digo lo que dicen los austríacos. Es como una especie de genio, digamos, que baja los costos, Claro. produce cada vez más barato y a través de esto la sociedad en conjunto va avanzando materialmente, digamos. Por eso los austríacos dicen que el mejor de los mundos posibles es el que vos dejás al empresario hacer lo que quiere y buscar la ganancia libremente. China, por ejemplo. Por ejemplo. El comunismo más Puede ser. recalcitrante sería Puede ser. un liberalismo austríaco. Por eso, ¿no? ellos te dicen que Qué crack. ellos te dicen que si vos, dejando el libre mercado actuar a sus anchas, digamos. Sí. Si hay Sin unos- controlarlo. Sin digamos. controlarlo. Sin regularización. Y hay un 50% Claro. de pobreza, Claro. y bueno, es el mejor de los mundos. Si interviene el Estado, seguramente va a haber más pobreza, te dicen El ellos. hombre que trabaje 24 horas, total, hasta que se muera. Y Básicamente. si el mercado lo permite, Y si puede trabajar 26, mejor. ¿no? exactamente. Bueno, quedó, Ah, sí. creo que quedó claro. Ahora, dentro de todo este nuevo resurgimiento, diríamos, que hay del liberalismo, algo que se creía con estas avanzadas últimas de la nueva izquierda, ¿no? También, porque convengamos que la izquierda de hoy no es la izquierda de hace 60, 70 años atrás, o un poco más quizás. Aparecieron personajes que no solo se llaman libertarios, sino que ellos se autodenominan anárquicos, o sea, liberales anárquicos. En realidad, cuando uno habla de liberalismo, y esto me parece que la palabra enseguida te lleva o te linkea a la anarquía, porque cuando un tipo te dice que puede hacer lo que quiere, que Sí. él tiene libertades individuales, que no quiere que lo regule el Estado, que no quiere que nadie se meta en cuanto él va a hacer
tanto íntimamente como, diríamos, en sociedad, termina siendo un anarquista. Y sí. Y en honor a la verdad, luego, en las, diríamos, en la realidad, el anarquista y el liberal se llevan, no van de la mano. No. Entonces digo, a ver, te aparece un Milei, por ejemplo, ¿no? Que hoy está tan en boga, o quizás ahora me parece que está Sí, está bajando un poco, ¿no? Sí. Pero el tipo te dice que, por ejemplo, para él el error más grande, y esto yo lo había notado, era que había, o sea, el tener un banco central. Y se lo indilga a Perón, al gobierno peronista. Sí. Y él, como bien lo hablábamos la otra vez, el Banco Central fue fundado allá por el año 20, una cosa así. Una cosa así, sí. 22 creo que fue. Cosa que Perón no estaba. No, o sea, No, exactamente. Era un pobrecito. Claro, entonces digo, ¿por qué esa fanatismo o esa contra así tan acérrima a lo que puede ser un banco central? Y no sé qué tiene en la cabeza Milei, no sé, porque él siempre critica al Banco Central, pero nunca dice con qué reemplazarlo, cómo sería el sistema que Sí, propone. lo dijo, con el dólar. Él quiere dolarizar la economía. Está bien, bueno, mira, justamente... Eso es lo que él quiere. Justamente acá yo tengo un apunte, que es un artículo, digamos, que habla un poco de las ideas monetarias de los libertarios. Ujú. Y justamente una de las... Si bien los libertarios no tienen una propuesta única, digamos, una de las propuestas es la del dólar. Pero, a ver, la Reserva Federal también es un banco central, digamos, de Estados Unidos. Y privado. Y además. Y privado. Rothschild. Ahora, él no se tira contra diríamos, que un banco o que una reserva federal o que un banco central sea privado, porque Claro. acá también es privado, no Sí. está nacionalizado. Incluso con el gobierno de Kirchner fue que la banca pasa a manos de los bancos. Entonces digo, nunca se tira contra Mirá, los grandes poderes. Hay unos de los teóricos. Al contrario, hay uno suscribe. de los teóricos de los austríacos, digamos, en cuanto a monetarismo, que Sí. no sé si es lo que piensa Milei, pero habla de que dejar el dólar como moneda Única. o de respaldo de las monedas Sí. nacionales, Es una nueva orden mundial. pero cerrando o eliminando la Reserva Federal. Es decir, Exacto. cerramos la Reserva Federal y los dólares que quedaron dando Dando vueltas vueltas. en el mundo. Claro. Es una de las propuestas de un tal Selgin. No, él se autodenomina un seguidor acérrimo de Friedman, ¿no? Y él lo exalta y continuamente está hablando de esta persona. Pero yendo a esto que acabamos de hablar, si él quiere que nuestra economía se dolarice, básicamente él no es que no quiere más un banco central, él no quiere un banco central Argentina. nacional, Claro. él quiere un banco central extranjero y encima en manos de privados, Exactamente. lo cual es peor aún. Entonces, y convengamos que esta prueba se utilizó en lo que es el mercado común europeo, porque el euro es una Es moneda una- común claro. a un montón de países de Europa, Que lo fundió mal. que lo terminó a Europa perdiendo un montón de poder adquisitivo y de productivo, sobre todo, Sí. y sin embargo que son los creadores de eso, nunca entraron en esa moneda, que son los ingleses. Claro. Y los ingleses justamente son los primeros que quieren salir, o salieron, Sí. ¿no? Con Con el el Brexit, famoso exactamente. Brexit. Entonces digo, al final, en definitiva, todo lo que ellos proponen no funciona. Y, Es como el comunismo. ¿Es así? y a ver, Es como el comunismo. habría que verlo andar. ¿Funcionó alguna vez el liberalismo puramente y netamente así tal cual ellos lo ¿Lo describen? Es que, mirá, justamente podemos ver un poco después de historia, cada vez que Ujú. quisieron aplicar un poco estas medidas ultraliberales, tuvieron que terminar interviniendo porque es medio que se le empezaba a ir todo al cuerno, digamos. Ujú. La verdad que ellos van a decir no, pero lo que pasa es que justamente porque intervinieron. Y eso suena medio como se está prendiendo fuego algo y le tiro un vaso de alcohol y dice no, pero se prendió más fuerte porque tendrías que haberle tirado un balde de alcohol. Claro. No, la verdad que no, Sí. no me cierra. En realidad no tienen ninguna. Sí, decías. No. Esto vamos a hablar de la Argentina, ¿no? Sí. Yo creo que quería hablar. Eso Sí, básicamente. básicamente, de los que son los nuevos libertarios, liberarios, como quieran decirlos ustedes. Según lo que dicen ellos, es que el mejor gobierno fue el del Verdi. ¿Por qué? Porque el PBI fue alto.
más alto de la Argentina. Y éramos la sexta potencia, no Perón, Perón nunca fue según ellos fue la sexta potencia. Yo les comento a los libertarios, mientras que Argentina andaba en carreta, porque andaba en carreta, y los trenes que había eran de Inglaterra, y se iban para el puerto, porque lo único que se hacían los trenes, y un par de pasajeros, por las dudas, Estados Unidos producía, Inglaterra producía, también eran liberales, y acá nos producíamos un joraca. Es como sacarme la quiniela y vivir en un rancho y comer todos los días pan con dulce. Bueno, porque ¿De qué me sirve tener un PIB alto si la gente no come? Yo te voy a decir, Estados Unidos no era liberal. No era. Estados Unidos se desarrolló a través del mercado interno, básicamente, haciendo crecer el mercado interno. El consumo del mercado interno, sí. Sí, completando la rueda productiva, mientras se industrializaba el este, iban extendiéndose hacia el oeste y buscando tierra productivas para agrícola. Aparte, convengamos que todas estas naciones que nosotros estamos nombrando tienen una tendencia al imperialismo. Sí. Y cuando alguien tiene tendencias al imperialismo es porque se está metiendo no solo en la economía propia, sino en las economías de los demás. Que es lo que pasaba en Argentina con Inglaterra y con Francia. Sí. Que ellos nos regulaban a nosotros el mercado a través de lo que bien decías vos. Éramos un país que le daba granos, que le daba cuero, que le daba carne, y ellos industrializados elaboraban todo y nos vendían los alimentos, la ropa y los zapatos. Justamente yo le quería preguntar acá a Martín el mito de la Argentina potencia de la generación del 80, Sí, ¿no? Que vendría a ser lo que acaba de decir Damián, ¿no? Después te iba a hacer una comparación ahora y después si querés, porque yo me voy a olvidar. Muchas veces le comento, estaba más industrializado Paraguay 30 años antes con Solano López, pero mucho más actualizado que Argentina en la década del 80, como 20 años después. Digamos, Argentina estaba en los 80 más atrasado que Paraguay, 20 años. Lo dijo acá Leonardo Castanino cuando nos visitó, en el cual Paraguay ya tenía industria metalúrgica. Y acá fabricaba cañones. Cañones, acá no compramos barcos. Estamos hablando ya a principios de 1800, ¿no? 1860. O sea, claro, 50, sí. Mediados. Y Paraguay, que es un territorio mucho más chico. Mucho más chico y sin salida al mar. Exactamente. Trenes fabricaba. Y acá compramos los trenes y tenemos una carreta. Bueno, hoy en la actualidad, la sexta marina mercante del mundo es la paraguaya. Mirá. Sin salida al mar. Mirá, no tenía ese dato. Bueno, entonces, así que fíjate vos la cantidad de cosas que relegó la Argentina gracias a estos neoliberales, libertarios, libertarios o cipayos. Y bueno, nos dan ejemplo de Australia, Nueva Zelanda. Se Sí. dice que Bueno, son pero adelante. pará, ahí vamos a ir al segundo paso. Nos quedamos en la generación del 80. Dale. Sí. ¿Por qué tanta adulación a esa generación que en realidad todo lo que dejaron es nefasto? Mirá, si mirás los números, es verdad que hubo años con una tasa de crecimiento muy alta en los 80, pero también hubo una volatilidad, digamos, en el PBI terrible. O sea, tenías años que crecía el 25% y después crisis con una depresión del 14%. Claro. Era una animalada lo que pasaba. O sea, la estabilidad era inexistente en ese sentido. O sea, te iba muy bien o te iba muy mal. Exactamente. Y eso básicamente pasa cuando hay todo un contexto especulativo alrededor de lo que se está, de ese crecimiento. Discúlpame, ¿y ahí no tiene mucho que ver justamente el depender de los mercados? Exactamente, porque justamente en esta época no había Banco Central, digamos. Lo que regulara. Exactamente, lo que había era una dependencia de la entrada, digamos, de oro del exterior. Claro. Más que nada en los años que hubo caja de conversión. Uh-huh. Hubo otros años que no, que flotaba la cotización, digamos, del peso moneda nacional, cotizaba más libremente. Claro. Y por ahí estaba más ligado a la necesidad de financiamiento del mismo gobierno, como que el gobierno no se metía a hacer política monetaria, digamos. Claro. Una necesidad dejaba que tenía, al libre albedrío, claro, ¿no? Emitía cuando tenía necesidad. Que el empresario, o en verdad no eran empresarios, sino que eran oligarcas, ¿no? Terratenientes. 20 familias. Decir, claro, o las 1000 familias famosas que nombra Moreno siempre.
hicieran negocio directamente con quien le Claro, compraba los granos, exactamente. ¿no? Con Inglaterra, Sí, Francia. o la sea, potencia. al ritmo al que se movía Argentina era el de los capitales que venían de afuera. Claro. Que eran básicamente las inversiones en ferrocarriles que venían de Inglaterra, que era más que nada de ferrocarriles y transporte y servicios. Para ellos. Exactamente, para llevar la Para producción llevar al sí, puerto, al puerto, básicamente. Si te fijas, esto tiene mucho que ver con lo que decía Perón de si la economía no te la regula el Estado, te la termina regulando los poderes económicos. Claro, o el capital. El capital, bueno, las líneas férreas las terminaban haciendo los capitales ingleses, porque la forma que tenían los ferrocarriles eran del interior al puerto. Sí, y ahí se terminaba. Sí, sí, sí. Después todos. una cosa también llamativa. No era que con eso potenciaban las economías regionales como nos quieren hacer creer que ellos fueron los creadores de eso. Eso pasó después cuando Perón nacionaliza Exactamente. los trenes, trenes. y ahí sí empieza a haber realmente economías regionales. La idea era exportar, no Claro. era Llevarse todo. no era intercambiar Saquear, dentro. saquear de una manera, diríamos, legal, ¿no? Y sí, se podría decir que sí. Bueno, pero después, otra cosa que tienen los libertarios con esta época, Ujú. que ellos hablan del déficit fiscal, de todo Sí. eso, los populistas, bueno, ya te digo, de la generación del 80 hubo déficit fiscal en casi todos los años. Claro. O sea, no... En eso, la verdad que un libertario en aquella época lo criticaría, te diría. Evidentemente no han estudiado los libertarios, o de economía no entienden nada. No, yo digo que los libertarios son muy selectivos en los datos, en los ¿no? datos y en las variables que toman. Está la verdad, una pero- verdad media, como decía. Claro, una verdad Correcto. media es en realidad una mentira. Pero además, por qué yo te preguntaba esto, era que en ese momento, esas 1000 familias Sí. o las que fueran, eran los que realmente manejaban la plata. Después la gente eran todos, Bueno. no te digo esclavos, pero eran cuasi esclavos, ¿no? Bueno, Porque iban a no doble, había ¿no? regulamentación de ningún tipo. Bueno, los dramas de esa época y eran... no había industria. No, Además, olvidate. no, la o sea, mayoría era se todo, importaba todo. materia prima. Y sí, Sí, siempre sí, sí. como decíamos, tenemos carreta. En Estados Unidos, en esa época ya fabricaba las motos, Claro. las primeras motos indias, y Exacto. acá todavía la gente andaba en un caballo. Sí, ¿viste? sí. Mirá, justamente con los dramas sociales, como me decías, en esa época los temas en boga, digamos, eran Ujú. el tema de los alquileres, es decir, Sí. nadie tenía... Bueno, eso me Sí, pareció... igual, Sí, ¿no? igual, eso estaba por decir. No cambió nada. Y el tema de los arrendamientos. Claro. La mayoría de los que trabajaban en el campo tenían que estar arrendándole el campo a un tipo que tenía miles de hectáreas. Sigue pasando que lo se- mismo. Bueno, Sigue sí, pasando está lo muy bueno. mismo. Y en esta época es donde se da la aparición de los conventillos. Y eso me recuerda a las frases, las villas que creó Perón. Que No, creó papá, Perón. esto viene de antes. Claro, esto viene sí, antes. sí. Lo que pasa que quizás hecho en otra forma, ¿no? Sí, sí, un poco lo que más- antes, más lo que antes se colorida hacía, era. claro, lo que antes se hacía al lado del puerto, o después se fue agrandando a lo que fue el primer, segundo, tercer cordón Claro, de Buenos Aires, Sí, ¿no? sí, Convengamos que Buenos Aires nace desde el puerto. O Exactamente. sea que desde el puerto se va ampliando y empiezan las grandes urbes cerca del puerto Y y, después, luego, sí, a el donde primer no hay cordón, lugares, segundo sí, cordón, no. claro. Y después el otro drama que es más en el campo, que era la situación feudal de los trabajadores. Claro. Y estaba el famoso vale que le pagaban con vales que después tenían que gastar en el almacén En del el almacén del del patrón, que se lo vendía al doble de precio. Exactamente. Y que creo que en muchos lados sigue existiendo. Sí, en las ¿no? partes de corriente, en parte del interior sigue existiendo. Bueno, yo creo que lo conté acá, pero cuando estuve visitando San Rafael, Mendoza, la primer bodega que existe, no me acuerdo ahora el nombre, llevaba el nombre de un francés, que fue el que vino. El tipo vino acá, dijo, bueno, acá va a funcionar la uva. Entonces agarró, vino con su capital y él invirtió y puso los viñedos y puso obviamente la planta elaboradora de vino. Sí, sí. Porque no era para vender uva, sino que era para hacer vino. Vino. Bueno, el primer inconveniente que se encontró fue el transporte. El vino mandado en carreta, cuando llegaba ya estaba Está- casi está- descompuesto, está- o sea, y está- tardaba un montón de tiempo. Entonces él se hizo hacer su propia vía férrea al centro, en realidad no al centro, sino al Abasto, a donde él mandaba, como bien dijiste vos, lo hicieron los ingleses, lo hizo este francés también. Y el tipo venía acá al puerto y se llevaba a los italianos que sabían trabajar la uva y se los llevaba para allá prometiéndoles tierra y trabajo, pero no les pagaba.
La paga era exactamente como vos decís. Con el El vale. tipo le daba un vale y era el que le proveía las cosas, Sí. por ende se lo cobraba lo que él quería y Exactamente. volvía a ganar. O sea, era todo como un círculo cerrado. Exactamente. Bueno, Eso sería un libre mercado. exactamente, pero en definitiva, eso es esclavitud. Porque vos a un tipo lo estás trayendo, lo estás dando de un lugar donde vivir. Sí. No es que le haces una casa, sino que le das el lugar para que el tipo se la haga. Y encima se ¿no? la alquilás. Y encima, claro, le estás cobrando una renta y encima le das un bono para que el tipo gaste en la despensa tuya. O sea, Sí, sí, básicamente es un esclavo tuyo en el cual vos le haces sentir una especie de libertad. ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, en definitiva, esto que ellos exaltan o que dicen que era bueno, a mí me hubiera gustado verlos a ellos vivir en esa época, Exactamente. a ver si podrían haber sido liberales, ¿no? No. Hubieran sido o verlos, claros obreros. o verlos sometidos, digamos, a las leyes crudas del mercado hoy en día. Claro. A ver si tanto Sí, se someten. convengamos que Milei, que es tan libertario, en ese sentido tengo que reconocer, por ejemplo, a un tipo como Nicolás Moraz, que hoy estuve viendo algunas notas que le hicieron. Es un muchacho que vive de acuerdo a sus ideales libertarios y no está comprometido con el dinero, diríamos. Bien. En cambio, Milei es un ricachón, Y sí. es un burgués trabaja que le en la gusta, empresa. anda en un terrible auto, trabaja en Aeropuertos 2000 Que para hizo Unequiam, que hizo negocios con el gobierno populista de Cristina. fue asesor junto con expert de Scioli Y hace en la lo que era la parte económica. Claro. Entonces, en definitiva, sos de la boca para afuera. Exactamente. Pero sí disfruta de las mieles de la burguesía, ¿no? Y del Exactamente. liberalismo no tiene nada de eso. Y mira, te quería tirar un dato Dale. del tema para cerrar, digamos, lo de la Argentina exportadora. Que toda la riqueza que se generó en esa época no se reinvirtió un peso, digamos, acá en el país. Se fue todo para afuera. Ya te digo... Lo que sigue sucediendo hoy día. Exactamente. Los capitales vienen, juegan a la timba, cuando ganaron se fueron. Sí, se fue todo en pago de intereses, en utilidades de las empresas extranjeras al exterior Sí. y en menor medida de remesas porque la mayoría de los trabajadores eran extranjeros. En esa época venía la gran inmigración europea Claro. y obviamente parte mandaban a sus familiares a Europa. Bueno, recordemos que justamente lo primero que hace Perón cuando llega, lo que hace es crear la Marina Mercante Argentina justamente para sacarle un negocio más a los ingleses, Claro. porque los ingleses no solo se llevaban, te ponían el precio del grano, se llevaban el grano, se lo transportaban ellos en los trenes internamente, pues todavía no estaban nacionalizados, Exactamente. y encima los barcos eran de ellos. Sí, exactamente. Perón dijo, bueno, pará, por lo menos vamos a cobrar el flete, Bueno, ¿no? Bueno, un poco se descubre con el asesinato del Senado de la Nación, con Enzo Bordaberry. Sí, con pero eso los fue asesinos. mucho más acá digamos, sí, en el más bien. tiempo. Y no, esto es lo que Perón decía, la manguera que constantemente chorrea para afuera. Claro, sí, claro. Es eso, básicamente. Sí, la plata era generada acá, pero acá no se reinvertía. Exactamente. Y esto, se iba. a ver, y el dato, digamos, más técnico, digamos, como para mostrar que no estamos hablando por hablar así. Sí. Al principio, digamos, hubo un primer periodo de 1880, 1914, digamos, como este periodo, que Argentina tenía un déficit comercial, digamos, es decir, exportaba menos de lo que importaba. Y esto se financiaba como con entrada de capitales y deuda externa, Claro. digamos. O sea, nos endeudábamos y con la entrada de capitales extranjeros, más que nada para el ferrocarril y todas esas inversiones inglesas, Sí. se balanceaba, digamos. ¿Qué pasó en la segunda mitad de este periodo? Empezó a haber superávit comercial, es decir, exportábamos más de lo que importábamos. Ujú. Pero ¿qué pasaba? Había que pagar los intereses de las deudas del periodo anterior, No. había que devolver las utilidades de las empresas que se instalaban en el periodo anterior, Claro. y siempre terminábamos Perdiendo. perdiendo y ni empatando. Podríamos decir que te apretaban la soga, pero no para que te mueras, Y más o sino menos. para que la vaca siga dando leche. ¿no? Algo así. Porque no es casualidad que pase eso. Que los años en los cuales no estás reinvirtiendo, Claro. la plata se va toda y cuando vos tenés que empezar a pagar, resulta que la plata ahora queda. Claro. ¿viste? Ese O es el sea, ingenio inglés. Claro, por eso el inglés es muy vivo. El inglés es un tipo, y esto venía justamente a otra de las preguntas, es qué potencia verdaderamente usó el liberalismo, pero para adentro, porque Inglaterra se cansó de usarlo para afuera. Exactamente. ¿No? Ellos te decían que tus ríos
tenían que ser navegables para que ellos puedan vender o ir llevando los diferentes productos a los diferentes puertos, pero resulta que Vos los llegaste ríos a de ellos, Inglaterra. los ríos de ellos no te iban a dejar pasar nada, Bueno, ¿no? mirá, justamente Inglaterra no empezó a ser una potencia con el liberalismo, como dicen los libertarios, sino que una potencia anteriormente. Es decir, cuando Inglaterra adopta el liberalismo, que era bastante relativo, digamos, Sí. si lo tomamos con el paladar libertario, no era, no sé si era Si tan no sería liberal, purista, no ¿no? era tan purista. Pero bueno, a ver, Inglaterra antes de la Revolución Industrial producía cereales, Ujú. materias primas, y tenía, digamos, aranceles que prohibía o castigaba, digamos, la exportación en masa. ¿Por qué? Porque si lo exportaba, Claro, conviene. desabastecía al mercado interno inglés, Claro. y se le iba Los precios. Claro. Y en esa época, digamos, donde había una protoindustria, digamos, incipiente, o sea, al obrero se le pagaba en función del precio del pan y de las cosas básicas que consumía. Cuando subía el precio del pan, el obrero tenía que pagarles más porque, a ver, se te desmayaba, se te Sí, moría sí. directamente Claro. el obrero. Sí. Entonces, también por ese lado, los pequeños productores, digamos, también velaban, digamos, porque el precio del trigo, de todos los insumos del No se pan, no disparara. se vayan tanto, exactamente. Y bueno, Inglaterra entre el siglo XVI y el siglo XVIII es cuando desarrolla la flota, digamos. Ujú. Todo esto es antes de la explosión, digamos, de la revolución industrial Sí. y la adopción del liberalismo. Esto le dio una estructura, digamos, de base a Inglaterra para posteriormente adoptar un liberalismo. Y bueno, ¿qué había en estas épocas? Habían implantado las actas de navegación Ujú. en 1648 que prohibía a los fabricantes ingleses comerciar con el exterior con barcos que no sean ingleses. Claro. O sea, le prohibían, si vos eras un fabricante inglés, el Estado te decía, vos si exportás esto, Lo tenés que mandar con en el este. barquito nuestro. Exactamente. Sí. Bueno, y Sí, lo que veníamos hablando antes, ¿no? bueno, este desarrollo de la flota inglesa, bueno, le permitió establecer colonias en todo el mundo Obvio. y le dio una primacía en el comercio exterior impresionante. Estamos hablando de la la- potencia marina más grande en el mundo, Exactamente. aún en la actualidad. Aún en la En actualidad. la actualidad. Bueno, también el Estado fomentó la innovación y la ciencia, que permitió la revolución industrial por parte, o sea, el Estado fue el que creó esto y dio la base a la revolución industrial. Que Por el ejemplo, sistema liberal no lo daría, digamos. exactamente. Claro. Por ejemplo, en 1660 se funda la Real Academia para el Progreso mediante la experimentación. O sea, el Estado poniendo toda una estructura para pos de abastecer, desarrollar, para abastecer abastecer. al sector privado, digamos, Claro. de innovaciones. En definitiva es lo que es un nacionalismo, Sí. porque es el Estado utilizando el capital Claro. para beneficio de claro, para hacer beneficioso a la población, los propios, ¿no? Exactamente. En definitiva. Bueno, en el siglo, Básicamente es una economía nacionalista. sí, en el siglo XVII, sí, proteccionista. En el Claro. siglo XVII se construyen también muchos puentes, carreteras y canales fluviales que baja el costo del transporte. La obra pública. la obra pública. Bueno, Digamos, la obra pública que la que se A opone la los que ellos se libertarios. oponen. libertarios, sí. Exactamente. Sí. Bueno, este periodo también fue muy importante porque le da la base, digamos, a la revolución industrial con la acumulación de capital. ¿Qué se lo dio básicamente esta acumulación de capital? Los fletes marinos, el comercio de esclavos, la producción azucarera de Antillas e India Claro. y las transacciones financieras y comerciales de Londres y Liverpool. Claro. Sí, O sí. sea, una base tuvo para arrancar, digamos, la revolución Claro. industrial. No vino así, no cayó Sí, del... claramente No, no, no. antiliberal. Sí, exactamente. O sea, no tiene nada de liberal. Un tipo que utilizaban a los esclavos, cuando empezamos la charla, estaban en contra de la esclavitud. ¿No? Exactamente. Estaban en contra de las regulaciones del Estado y ahí el Estado es el que está
desarrollando Exactamente. no solo las autovías, las vías férreas, las Sí, marítimas, las férreas vienen después, lo que en esta época eran carreteras y perdón, viales, y canales fluviales. y canales fluviales. Bueno, perfecto. O sea, el Estado haciendo todo lo que ellos están en contra. Exactamente. ¿No? Entonces, básicamente, el liberalismo no funciona. Lo que pasa es que si Es como el comunismo, lo digo siempre, es como el comunismo, no funciona. Claro, como el marxismo. Si el Estado te hace una obra pública que permite bajarle costos al sector privado, o sea, no puedes decirme que no sirve la obra pública. Sí. Ahora, si ellos dicen que obra pública es, no sé, hacer una estatua de Kirchner, bueno, está bien, ahí te doy la razón, pero hay obra Asfalto. pública. Pero hacer una carretera, hacer una autovía, Sí. hacer un canal fluvial, Claro, hacer drenar nuevos ríos, claro, puertos, hacer nuevos aeropuertos, Exactamente. extender las vías férreas. ¿Cómo se llama? Eso es Represas una obra para- pública. Represas para la energía. Claro, represa para la energía. O sea, esas son obras públicas que son en pos no solo del capital, ¿no? Para que tengan, diríamos, mayor facilidad y abaratamiento de costos, sino también para el usuario Sí. y para la gente, porque alrededor de eso se van formando Claro, pueblos. lo que pasa es que el abatamiento de costo en realidad tiene que influir también en el precio final, digamos. Claro. O sea, termina beneficiando a todos. Bueno, pero cuando a vos te Como el ponen cuento y del te tren. regula, cuando viene el FMI, por ejemplo, y te dice que no vas a poder continuar con la obra pública, claramente ellos te están imponiendo a vos. Que te Y ahí es donde volvemos te otra vez a lo estanques, sinárquico, exactamente. en que vos te estanques y que tu economía no crezca. Exactamente. Por ende, no es un liberalismo. ¿Me Exactamente. entendés? Ellos están poniendo una regulación, pero no mediante el Estado, sino mediante un ente Exactamente. sinárquico. Lo cual es peor. Bueno, dicho esto, ahora sí me meto un poquito en la revolución industrial, que tiene dos fases, digamos. Sí. La primera, o sea, no estamos hablando de la primera y la segunda revolución industrial, estamos hablando de la primera revolución industrial, que tiene dos fases dentro de la primera revolución industrial. La de 1780 a 1800, digamos, que hay innovaciones más en el sector textil, algodonero y metalúrgico. En esta época se seguía usando todavía la energía hidráulica Claro, sí. al costado de los ríos, de los canales. Y después tenés la segunda fase, que es entre 1800 y 1830, 1850, que ahí se empieza a dar la expansión más del método de fábrica, fabril, un poco más mecanizado. Se empieza a usar la máquina a vapor, que ese fue el invento, Claro. digamos, que Sí, lo que se revolucionó todo. el momento. Sí. Y la revolución del transporte, básicamente con el ferrocarril. Claro. Bueno, hasta este momento todavía existían las leyes que restringían la exportación de cereales, digamos, Claro. en Inglaterra. Después de la guerra entre Inglaterra y Francia, entre 1792 y 1815, se derogan estas leyes que no permitían la... No, perdón. A esta altura ya se estaba poniendo barreras, digamos, a la entrada, digamos, de cereales. Sí. Cuando fue la guerra con Francia, estas leyes se derogan porque los precios empiezan a subir mucho, Claro. porque con la guerra se llevaba, digamos, todo el ingreso. Sí, como digamos cualquier país que está en guerra. Tiene que abrirse porque si no Tiene- se le muere de hambre a la gente, Sí, básicamente. no, los soldados no comen, ¿no? Exactamente. Cuando termina la guerra, Inglaterra vuelve a imponer una ley de cereales a la importación de trigo. Ujú. Y estamos hablando ya de 1815. Claro. Ya estamos en plena revolución industrial y Sí, sí, todavía sí. no estaban adoptando el liberalismo. Claro, sí, sí, sí. Bueno, esta ley la terminan derogando recién en 1846, cuando estaba terminando la primera revolución industrial. Son 30 años. ¿Pero y por qué la deroga? Porque a esta altura ya se necesitaba más mano de obra para la industria. Claro, Ya sí. necesitabas Habían sacar... desarrollado la industria y no tenían gente para... Claro, necesitaban mover la mano de obra del campo a la industria. A la ciudad, Entonces, si vos movés la mano de obra del campo a la industria, va a caer la producción de cereales. Cereales. Si cae la producción de cereales, te empieza No a subir, comen. no comen y Y empieza- los alimentos aumentan. Exactamente. Claro. Entonces, bueno, ahí recién... Calculo que empezarán con la importación de cereales. Ahí empieza cuando se deroga la famosa ley de granos. Claro, Claro, porque le convenía más a la industria, obviamente. Exactamente. claro. Ahí se deroga la ley de Entonces, para resumirlo, es mientras les convino, pusieron restricciones de todo tipo. Exactamente. Y cuando ellos necesitaron abrirse, porque si no se le moría de hambre la gente y no iban a poder ellos abastecer su industria, empezaron con el tema de Exactamente. traer las materias primas desde afuera. Lo Y cual le abarataban. Esto no es todo. Sí. Hasta 1843
estaba prohibido exportar máquinas y la inmigración de artesanos, es decir, para que no lleven los conocimientos y las maquinarias afuera para que no se industrialicen en otros países. Un poco les pasó como Paraguay, digamos. Bueno, a principios del siglo XIX ya no podía autoabastecerse de lana, que era la principal insumo, digamos, o materia prima de la industria textil. Sí, sí. Y bueno, empezaron a importarlo de España, de Dinamarca, de Alemania. Sí, y Argentina tiene que estar ahí. Y Argentina. Bueno, y obviamente, las Argentina mayores también. producciones de lana estaban acá en nuestra Patagonia. Exactamente. Bueno, y esto no es todo. Bueno, cuando termina la guerra con Francia, Inglaterra queda como dueña, digamos, de los mares. Lo que se consolida con el bombardeo inglés de 1802 a Copenhague. O sea, desplaza de esa forma a Dinamarca-Noruega, que en esa época tenía un solo rey. Holanda ya había perdido colonias. Y bueno, Londres termina desplazando recién por 1802 a Ámsterdam como city financiera. Claro. Después, con la construcción del canal de Suez, directamente Inglaterra pasa a dominar todo el Mediterráneo. Claro. O sea, jugaron al té. más o menos. O sea, desplazaron a todos los enemigos que tenían, todos los supuestos Exacto. imperios manejadores de las colonias y de los canales y o sea, demás. yo le diría a los libertarios, mirá, Claro. está bien, vos decís que el liberalismo hizo de Inglaterra una potencia, me parece que todo esto también ayudó un poquito, digamos. Pero claro, o sea, sí, obviamente que es una potencia, pero no fue mediante el liberalismo, sino mediante el imperialismo. Exactamente. Lo cual supuestamente se contrapone a lo que ellos a lo a que lo que dicen, sí. porque ellos están en contra de todas las Exactamente. imposiciones. Y un Pero imperialista no, lo primero que hace obvio, es imponerte algo, obvio. ¿no? Bueno, después, mirá, Son unos grandes. se puede decir que Inglaterra pasa al liberalismo con los siguientes 3 hitos, digamos. Sí. La abolición de la ley de granos que dijimos recién, de 1852. La derogación de la última de las leyes de navegación de Cromwell, de 1849. Sí. La de que no se podía comerciar con barcos extranjeros. Y en 1852 se bajan los aranceles a niveles solamente rentísticos, es decir, dejaban pequeños aranceles a las importaciones por un tema de financiamiento del Estado, Claro. pero no para, digamos, no para que no compitan los productos extranjeros dentro de Inglaterra. Claro. Y esto recién, ya te digo, 1852, ya estaba terminando la primera revolución industrial. Claro. Eh, Y convengamos que la revolución industrial nació en ellos. Sí. O sea que ellos no tenían problema de que le iban a traer, y claramente, no sé, no. el saco hecho. Exactamente. O sea, ellos sacaron todas las restricciones a las importaciones porque estaban trayendo todas las materias primas para ellos elaborar Exactamente. y venderle después Claro. a los otros la ropa, ¿Quién le iba a meter los zapatos. ¿Quién le iba a meter un zapato al mercado inglés si Si ninguno no estaba tenían- industrializado? O sea, aparte ellos habían prohibido el La- salir artesanos de su país. Exactamente. O sea que muy liberales no eran, ¿no? Eran Y- bastante Y digamos, comunistas. que cuando adoptaron el liberalismo ya estaban bastante posicionados, digamos. Pero bueno, eso más o menos es la teoría, para que entiendan. Pero bueno, haciendo un poco más a lo de hoy, Sí, en la Argentina, ¿no? y para no hacerlo tan tedioso, porque la historia Sí. podemos estar horas hablando de esto. Digo, ¿cómo puede ser que hoy tenés un tipo, por ejemplo, como Spert, Sí. ¿no? Que supuestamente se va a presentar como candidato a presidente, el cual, cuando uno escucha sus dichos, no tiene nada, no tiene sustento económico primero, porque también habla siempre sobre la economía, sobre los mercados, lo cual sabemos que Argentina siempre va a estar diríamos, en desigualdad de condiciones, ¿no? Porque no somos nosotros quienes los imponemos los mercados. Entonces, digo, estos chicos que ahora siguen a estos, los libertarios, Youtubers. que son youtubers, que te hablan de países como, para ellos hoy la panacea sería Australia, Sí. ¿no? Es una colonia inglesa, digamos. Exactamente, muy fácil de tirar ese mito porque en definitiva Australia en su bandera ya te está mostrando la bandera inglesa. ¿no? inglesa. Entonces, básicamente, Y o la, la de Gran población es, Bretaña, y la población es mucho menor que la Argentina. ahí no sé si La estamos, verdad no tengo sé, el creo dato, que sí. estamos, no sé, ahí no lo sé, pero ellos en Australia no se hace lo que uno quiere, No. ¿no? Allá claramente Inglaterra interviene de una manera de decir, bueno, nosotros de acá nos vamos a llevar tal cosa. Y ellos aceptaron ese modelo. Sí. El tema de la Argentina es que Argentina nunca aceptó y nunca se dejó, diríamos, dominar
bélicamente por Inglaterra, sino que siempre la conquista inglesa sobre el Río de la Plata fueron por quinta columna, ¿no? Exactamente. Por entrismo. Derrocamiento de propio patio. Exactamente, como decía Jaureche, ¿no? Malo no es el gringo que nos compra, sino el criollo que nos vende. Y ese es el problema de Argentina. Y estos chicos, en definitiva, terminan siendo lo mismo. No sé qué opinás vos de este nuevo. Porque yo te veo en las redes discutiendo y derribándole mitos. Sí, ¿no? mira, yo, tema de las redes, trato por ahí no de engancharme mucho discutiendo porque gastas tiempo, energía en algo que, Sí, eso sí. que no lleva a nada, porque por ahí le rebatís algo a alguien y al otro día va a otra red social y va a repetir lo mismo por más que vos le hayas dicho lo Sí, que le no hayas lo dicho. va No lo va a aceptar. a tomar como válido. No. Pero yo me di cuenta que muchos de estos pibes repiten, tienen como un relato, Sí. un nuevo relato, Sí. digamos. Ellos hablan del relato Sí, kirchnerista, pero bueno. Ellos tienen eran un los que relato, decían sí. que dato mata relato, pero ellos tienen un nuevo relato. Tienen un nuevo Sí. relato, exactamente. En los datos no tienen un dato certero ni preciso. Son todos bastante selectivos, digamos, Claro, los datos sí. que toman. Sí, sí. Y bueno, yo por ahí los pocos que me puse a debatir, le raspás un poquito y no saben muy bien lo que estás hablando. Pero tengo una opinión. A ver. Ellos saben quién es Martínez II por la dictadura y demás. Bueno, nomás a Sogaray, que era un liberal, digamos, más o menos, Pablo y yo. Sí, somos más de 30 y pico el de años, creador de la UCD. la UCD. ¿no? La Unión- No saben quién es, digamos. Saben mucho de liberalismo en Argentina, Talverde. No saben quién es Alzogaray, no saben, pero literalmente. Pero pará, vamos. Pero vamos a Martínez separar. sí que no es liberal para ellos. Alberdi, el que es el creador de la Constitución Exactamente. actual, ¿no? Sí, Porque la reforma del 94 está basada sobre la de 1853. Sí. Él era un unitario y era un pensador, diríamos, como un intelectual, ¿no? Que lo único que hacía era criticar a los hombres de acción, Sí. ¿no? Primero. Y luego Alberdi reconoce, o sea, que esa parte evidentemente no la conoce de la historia, reconoce que todo el ataque que le hizo él a Rosas durante sus años de exilio, por el cual había sido exiliado a Montevideo, era porque Rosas no quería a sus enemigos dentro, por más que había un montón, ¿no? Pero a los que los tenía divisados, trataba de tenerlos afuera y los tenía en Montevideo, básicamente, y era de donde escribía Alberdi cantidades de artículos en contra de Rosas. Sí. Después termina reconociendo que al final Rosas había sido primordial para ese momento de la Argentina y que sin un Rosas hubiera sido aún peor Claro. todo. No solo Rosas, sino que Sarmiento reconoce Sí. que Rosas era necesario. Entonces, digo, si esas personas o esas personalidades que ellos utilizan como sus adalides terminaron en su vejez reconociendo lo que había hecho Rosas, que era un ultranacionalista, nosotros lo llamamos el padre del nacionalismo argentino, porque fue el tipo que defendió la soberanía nacional, ¿no? Ante las dos potencias reinantes de ese momento, que son las que estás hablando vos. Entonces digo, ¿a dónde puede ser que dónde pueden sustentarse en Alberdi? Claro. ¿No? Y que la supuesta constitución cuasi perfecta, según ellos, Sí. no se da nada, porque hasta después las nuevas enmiendas, donde empiezan a darle un poco de derecho al hombre, hasta ese momento no se lo daban. O sea, todo era en pos del mercado internacional. Pero el tipo de acá no tenía una a favor, ¿no? Porque todas las reglamentaciones que vinieron y que hicieron al hombre realmente libre de no estar subyugado en el trabajo, fueron con las reformas que puso Perón, ¿no? Exactamente. Con el Estatuto del Lo Laburo. que tienen los intelectuales liberales es que parten de una concepción del hombre que no existe. Sí, De un hombre ¿viste? que no existe. Claro. Muy utópica. Exactamente, una muy concepción del utópica. hombre muy utópica. Y justamente los caudillos que eran hombres de acción eran los que entendían un poco más Las las necesidades necesidades del hombre, ¿no? Del hombre El hombre de campo de a pie, digamos. o de lo que fuere. Sí, No, decime, quiero Damián. hablar más, no sé si se puede hablar más de la actualidad, digamos, del siglo XX. Dale. Digamos, justo hoy comentabas antes, bueno, que empiece el programa, algo que subimos a Torre y Pampa. Ujú. Quiero repetirlo un poco. Dale. Que los liberales siempre cuando nace un nuevo liberal, dice, no, fracasó porque es keynesiano y fracasó por tal cosa. Por ejemplo, Alzogaray fracasó porque estaba con los radicales. Bueno, después vino Martínez de Oz, que según ellos era keynesiano y era hasta
fanático del Estado, digamos. Yo le voy a explicar dos ejemplitos, que acá, Martín, vos me podés corregir o no, digamos, Dale, vos sos una persona que estudió economía, ¿no? Si tengo el dato te lo digo por ahí. Digamos, además le he compartido videos. Martín lo primero que hizo para checar el Estado, cerró la fábrica estatal de autos, que es el rastrojero, que hoy en día ese auto todavía sigue andando. Exactamente. Cerró mucho, en la parte militar, de las fabricaciones de aviones militares. Ya que estaba cerró con todo. Sí. Hizo libre mercado. Él mismo decía que las importaciones que venían de afuera, está la publicidad. Exactamente. No solo eso, sino que en la década del 70, con Martínez II como ministro de Economía, se empezaron a cerrar las primeras vías férreas. Exactamente. Luego Menem destruye todo. Todo. Pero las primeras ya fueron cerradas para fines de los 70. La mitad de Midland, lo que le decía Midland, que la parte de Pasamerlo, Exacto. de Merlo para el fondo, fue cerrada por Martínez de Oz. Exacto. Mirá, si querés, Es un ejemplo, ¿no? Acá tengo, si querés, una lista de las cosas que hizo Martínez de Oz. Dale, excelente. Mirá, congeló salarios, eliminó el control de precios que heredábamos del... Eso no es nada de liberalismo. Congelar salarios. Congelar salarios no es liberal, Y ¿no? la verdad que no, pero bueno, ellos, viste, es la forma que tienen de frenarlo, supuestamente frenar Las inflaciones. Devaluó la moneda, Sí. desreguló la inversión extranjera, se unificó el tipo de cambio, porque había tipo de cambio, depende de qué importabas y qué exportabas, había Claro. tipo diferencial de Sí, cambio. sí. Se eliminaron regulaciones y subsidios a las exportaciones. Eso es liberal, pero claro, ¿qué exportaciones se estaban subvencionando? Las más elaboradas. O sea, le saca subsidios a la incipiente industria que pueda haber habido que exporte. Claro. Bueno, se aumentaron las tarifas públicas, aumentó la presión tributaria, aumentó la deuda externa para frenar supuestamente la Sí. devaluación. Sí. Bueno, todo esto trajo recesión, caída del consumo y cuando se levantó, digamos, este congelamiento de salarios, claro, porque estas son medidas de emergencia supuestamente, son liberales pero te toman estas medidas de emergencia. Claro. Cuando aplicó la Que verdadera... duran para todo su mandato, ¿no? No, después levantó la el levantó. congelamiento de salarios, pero ¿qué pasó? Los precios empezaron a picar de nuevo. Entonces, ¿qué hizo? Metió un congelamiento de precio por 120 días. Claro. O sea, Y ellos eso no es terminan haciendo lo que El libre critican, precio, libre mercado. lo que no existe. critican porque no le da, Hola, resultados, sí. no le da resultado. Claro. Bueno, y se volvió al sistema bancario fraccionario en la época del último gobierno de Perón. Este dato yo la verdad que no lo tenía. Se estatizaron, se nacionalizaron los depósitos como había hecho en los primeros dos mandatos. Yo no sabía que en el tercero también había hecho lo mismo Claro, Perón. claro. Se había nacionalizado los depósitos y se liberó la tasa de interés. Bueno, las medidas estas, ¿qué pasó? Fracasaron, empezó a subir los precios, empezó a caer la producción y bueno, ahí fue cuando implementó la tablita. Ujú. Y los libertarios que dicen, no, Martínez II fracasó porque puso esa tablita que no es una medida de shock, que es una medida, ¿cómo es que dicen ellos? Gradualista. O sea, Bueno, no, justamente te quería preguntar eso. ¿Qué sería ¿a qué le llaman ellos el gradualismo y a qué le llaman el que hay que hacer el cambio así, brusco, la teoría de shock? mirá, yo estuve leyendo los supuestos shocks que hubo en la historia argentina Sí. y la verdad que, ¿Funcionaron o no? a ver, funcionaron un año, después empezaba a ir todo... Le tuvieron que poner electroshock, Sí, ¿no? más Porque o menos. quedaron mortadelas. Mirá, yo Se acá repitió tengo... la historia como el PBI de los 80. No sé cuánto tiempo tenemos, porque acá tengo para leer un par Nos de... queda poco tiempo, ya estamos casi Medio jugado 50 y el pico de tiempo. minutos de charla, lo cual está bueno, quizás lo podríamos hacer No, otro día. Si querés te lo resumo, pero por ahí va a quedar como medio así. Medio descolgado. O Medio con descolgado. pocos datos, ¿viste? Sí, pero... no. Y la idea también es para en sí, lo que queríamos en este programa es desmistificar un poco a estos nuevos chicos que están creyendo que con estas nuevas medidas todo va a ser, vamos a ser Estados Unidos. O sea, ellos creen que aplicando este tipo de economías o de medida, Argentina, de ser Argentina, va a pasar a ser Estados Unidos. Y Estados Unidos se fortaleció gracias a su industria y ahora con Trump nuevamente Sí. protegiéndola. ¿No? Exactamente. Esa es la manera, no hay otra manera manera, sí. de crecer. Uno tiene que tener una buena industria nacional, tiene que quizás sí ponerse de acuerdo con sus vecinos
y no fabricar exactamente lo mismo para no competir en lo mismo. Como pasó con los 90 con Claro. el Mercosur. Claro, Fabricamos todo que lo todos mismo. hacíamos lo mismo. Pero bueno. Entonces, sí se necesita una política, diríamos, de ponerse de acuerdo con los vecinos, decir, bueno, si yo hago tal cosa, vos no la hagas y vos haces tal otra. Claro. Y juntos en bloque, que eso es lo que hablaba la famosa patria grande de Perón. La patria grande de Perón no era la patria grande de los Sí, kirchneristas. exactamente. La patria grande de los kirchneristas es un pensamiento único y una tendencia única política, social, podríamos decir. Pero lo que Perón decía era que había que respetar cada uno sus idiosincrasias, cada uno su nacionalismo, cada uno sus regiones, pero sí, juntos en bloque, negociar con las potencias. Exactamente. Porque iba a ser mucho más fácil y no cuando estamos todos divididos, porque a uno le van a decir, bueno, che, mirá que aquel me vende, la típica, Sí. che, mirá que aquel me vende el trigo Claro. a tanto. Todo. Entonces bueno, está bien, yo te hago tanto Claro. porque, claro, obviamente que yo quiero que mi pueblo coma. Claro. Pero por eso tenemos que ponernos todos de acuerdo. Claro, como se no dice. no es que vamos a hacer una sola patria, Claro. como estos pretendían, sino que somos un bloque económico para enfrentarnos al mundo. Es ¿no? como que lo que se dice, vamos todos juntos, nos ahorcan de a uno. Exactamente. A ver, la comunidad organizada, o sea, te tenés que organizar. Exactamente. La organización termina matando todo. Es así. Quien está organizado es mucho más fácil que gane que un tipo viste, que tiene un soldado allá, el otro por allá. O sea, si vamos a la guerra, los famosos 300, ¿no? que defendieron Esparta, se basaron en la unión, en la organización, ¿no? Entonces digo, es claramente que el liberalismo puede servir para en una charla de café, es como el marxismo, Exactamente. inaplicable. O sea, nos ponemos a hablar y podemos hablar un montón de tiempo y sí, que esto y que somos todos iguales, cosa que es mentira. Exactamente. Porque yo mido 1,80, él mide 1,75, el otro mide Sí. 1,50 y uno de 2 metros, no somos todos iguales. Exactamente. No sabe de herrería, no sabe de economía. Exacto, él es economista, vos haces tu trabajo Yo de como auxiliar, yo tengo una industria, una pyme, o sea, cada uno en lo suyo. Lo que sí tenemos que ser, tratar de ser mejores Sí. en lo que cada uno hacemos. Y lo que todos tenemos que tener es la misma base. Eso se llama equidad. Exactamente. Y no que somos todos iguales, sino que somos equidistantes. Cada uno empieza desde un lugar más o menos acomodado en base a mis condiciones, porque si no, siempre el que tiene plata va a ser el que se reciba. Exactamente. ¿No? Y bueno, algo más decía sobre este señor Elspar. Expert. Exactamente, el Partido Libertario. Una Lo propuesta respiro. que ahora no lo está diciendo, pero lo dijo hace muy poco. Libre mercado lo sigue diciendo, Sí. que iba a pedir más plata al Fondo Monetario. Sí, que va a pagar la deuda. Nadie audita. Nadie va a auditarla. Exactamente. Todos los candidatos a presidente, ninguno la va a auditar. Todo- Incluso bueno, acá menos los kirchneristas Bueno, los menos kirchneristas Kirchner. dijeron que ya fueron pagadores Sí, seriales, dijeron que la van a pagar. Obviamente que se iban a tomar su tiempo, dijo Máximo, así bravo, como un bravucón, Claro. ¿no? Pero, digo, Sí, no la pago nada. Sí, te pago. claro, básicamente Para la eso. gilada. Para la gilada, para la galería, ¿no? Para la popular, dicen que no la van a pagar y después terminan pagándolo. Pero digo, los únicos que estamos diciendo que las deudas hay que pagarlas somos nosotros. Pero tenemos que ver si la deuda realmente existe. Exactamente. Si la plata llegó y la plata fue destinada Sí, a donde debería. el tema- Cosa que sabemos que no es. Y también, supuestamente, esa deuda que nos prestaron, nos tienen que prestar, ya es de la ley, creo que el mismo el Fondo Monetario lo tiene. Los tienen préstamos que no tienen que ser países que no haya democracia. Ya que nos prestaron más en la dictadura que los gobiernos propios democráticos. Y- Hay parte de esa deuda ya no tiene que ser legítima. En la dictadura militar se multiplicó por 10 Sí. la deuda. Sí, externa. el tema de la deuda externa es otro tema complejísimo, larguísimo y aparte no hay mucho. Bueno, pero todos coinciden tanto por izquierda por derecha como que hay que pagar. Sí. Nadie audita, Sí. todos Y pagan. no hay mucha información, digamos. Y mismo cuando me puse a mirar los números, por ejemplo, de la generación del 80, hay un montón de datos que tenés que medio escarbar para encontrar. Claro. Tanto, no sé, los déficits fiscales que hubo en esos años, la entrada de capitales, por ahí la entrada de capital un poquito más, pero la mayoría, digamos, los datos más viejos de 1900, Claro. ponele. Y la mayoría de datos son de
de economistas más recientes que se pusieron a hacer, no sé, un trabajo arqueológico, diría yo, y más o menos fueron armando un rompecabezas, y hay los datos que te tiro yo de 1800 hasta 1900, ponele, o un poquito incluso más acá, son muy aproximativos, digamos, porque no hay nada certero. Y con la deuda externa, que es algo que venimos arrastrando desde el empréstito Baring Sí, Brothers, Baring Brothers, sí. digo que sería una tarea titánica armar un Bueno, informe sobre eso. Pero todos estos idiotas que nos escuchan, o no, que ponen el dedito para abajo, me parece que lo único que ya saben hacer es poner dislike a... No, yo ya me imagino un montón de libertarios abajo de los comentarios en YouTube. Sí, podría ser, pero Yo me encargo. ¿sabés cuál es el tema acá? Que en los únicos momentos donde la Argentina no tuvo deuda externa o que la tuvo controlada fue cuando estuvo Perón, ¿no? Exactamente. Y no es porque aplicó keynesianismo, como dicen ellos, sino porque se puso en práctica el patrón trabajo, ¿no? El país producía y con eso respaldaba toda su moneda, ¿no? Es la única manera de salir adelante, respaldando la moneda con el trabajo. Un país que no tiene trabajo es muy poco probable que le vaya bien. Bueno, justamente una de las políticas de shock de las que hablan los libertarios es la de 1952, que fue en un gobierno peronista. Sí. Pero, a ver, de shock, está bien, ajustó un par de variables, Claro. pero el gobierno seguía siendo el mismo de siempre. Claro, la línea era la misma. Después, la de la dictadura en el 78 con la tablita, que ellos acusan de gradualismo, Sí, que no sirvió para nada la tablita. claro. Terminó... Sí, y fue todo en un contexto mucho más liberal. Entonces, ¿qué fue lo que nos sirvió? ¿El gradualismo o el liberalismo fue lo que nos sirvió? Sí. Eso es lo que yo me pregunto. Es lo que decía, siempre lo dice él. Él dice el marxismo, decime un lugar donde el marxismo funcionó y me voy a vivir ahí. Y acá es lo mismo. Decime un lugar donde el liberalismo funciona y bueno, no vamos a ir todo ahí, pero no funciona. O sea, Australia no es un país liberal. No, Australia es un país controlado. Sí, yo lo poco que leí de Australia, o sea, la economía de ellos... Y Suiza me da el ejemplo. Suiza tiene toda la guita del mundo. Los Claro, narcos. Suiza es un paraíso fiscal. Claro. Es como la Seychelles o Panamá. Exactamente. Panamá creció gracias a la guita que ponen los narcos ahí. O sea, y los que evaden. Claro, sí. Y el presidente de la nación nuestra lo Sí, sabe, ¿no? sí. Lo sabe bien que evadiendo Panama Papers. en Panamá, claro. Entonces, dejémonos de joder. Déjense de joder con nuevas tendencias porque no va... Nuevas viejas tendencias. Nueva vieja tendencia. Como dice Calqui, ¿no? Es nacionalismo o más de lo mismo. Exactamente. En definitiva, por derecha o por izquierda es exactamente igual. Todo converge en el mismo río y el único que puede romper con toda esta estructura del sistema es el nacionalismo. Exactamente. Esa sería la conclusión, ¿no? A estos libertarios y a los femisiomes y los marxistoides esto. Muchachos, déjense romper los huevos. Pueden hablar en los bares, hablar pelotudeces como suelen hacer o O opinar lean en redes libros sociales. también. Como yo le digo, lean libros, no vean video de YouTube. Porque lo poco que pude leer en mi vida, o lo que leí, fui aprendiendo historia y vi que eso no funcionó. No sé, no tengo el estudio que tiene acá el señor. Claro. Sí, Pero- los datos que él trajo son mucho más, digamos... Pero por lo poco que sé de Más- historia, o lo más que leímos preciso. historia Sí, vos y yo, sí. más o menos conseguimos. Justamente en Instagram, no me acuerdo exactamente cuál es la publicación, uno de estos libertarios salió a decir, no sé, hablando del liberalismo, lo mismo de siempre, Sí. y yo le dije, bueno, estudié un poco de historia económica europea, dice, ¿no te da vergüenza, caradura, hablar venía a hablarme de proteccionismo y historia económica? Le digo, bueno, se ve que no lo leíste, le digo, porque justamente si Sí, la no, lees, claramente no iba a coincidir con su no, pensamiento. exactamente. En definitiva, muchachos, déjense de joder. Bueno, gracias Martín No, por gracias, haber muchas gracias. venido. La verdad que te trajo un montón de datos y le quedaron un montón más, pobre. Pero bueno, creo que fue una Muy linda clase. contento con Martín, que bueno, algo personal, que lo conozco hace años. Fue un viejo camarada y fuimos a ver a Almafuerte varias veces. Ah, bueno, Ya bien. lo conozco. Cuando era un joven estudiante aún en Sí, esa sí. época. Ah, Y ahí yo era era- más flaco. Y yo era más flaco. Y, yo creo que también un poquito. Y bueno, todos, en algún momento todos fuimos jóvenes, todos fuimos flacos y bellos. Bueno, nos vamos con un tema que vos querías decir algo más en este bloque. No, nada más. Y también como cuando volvió con toda y un gran crecimiento a Zona Sur, que eso hay que Y felicitarlo. no solo en Zona Sur, sino que la juventud está Sí, creciendo
mucho Sí, en el no partido. sin, no sin la ayuda también de los camaradas que me dan una mano. No, sí. No, eso seguro, pero bueno, Nicolás, Agustín, que Te Pero vas- saben manejarlo, eso sí. te dieron una responsabilidad y bueno, la vas llevando con hidalguía. Bueno, muchas gracias. Así que Se desde hace acá, lo mejor que se puede. bueno, así es. Y este programa, dentro de lo que es, está hecho para los jóvenes, por más que nosotros no lo seamos, está hecho para los más chicos. Así que bienvenido sea todo y todos estamos en la misma trinchera, que eso es lo importante. Exactamente. Bueno, nos vamos con un tema que eligió acá el muchacho de su época de rockero, con Mal Romance de Riff. Estás escuchando Toro y Pampa por Radio AN24, la radio del nacionalismo argentino. Bien, arrancamos el último bloque de Toro y Pampa, bueno, con un bloque anterior espectacular ahí con el licenciado. La digamos. verdad, el licenciado nos mató con los datos. Sí. Gato mata relato, ¿no? Exactamente. Así que bueno, esperemos que les haya servido, que sea del agrado de todos los que lo han escuchado, pero bueno, nosotros tratamos de que el programa sirva para que si necesitan algún dato o algo, se linkeen al canal de YouTube de Toro y Pampa, un programa de rock. Nunca damos las... Hay algo que nunca hacemos, nunca damos las redes sociales, no hacemos nada nosotros. ¿Te diste cuenta? Sí, sí. Bueno, nos colgamos haciendo otra cosa. Bueno, exactamente. Bueno, acá el compañero está sonando el Tano Marcielo. Exactamente. Yo no pude ir, estuvo en lo que fue la presentación del disco, ¿no? Exactamente. Contanos un poquito cómo fue Bueno, el evento. Bueno, como saben, fue en Circus, en San Justo. En San Justo. Más o menos a las 6 de la tarde abrió las puertas. Yo llegué 6:15 porque, como sé que en Argentina nada arranca
a las 6, pero Nada bueno, puntual. pero había bastante gente, Sí. se estaba tomando, sacaba fotos con el Tano de guitarra, la gente lo saludaba, una persona, como siempre conté, muy humilde. No era show, ¿no? Era había solamente show. claro, Presentación del presentación del disco. hubo la prensa. Bueno, quería agradecerle ahora también a Miriam, que es la jefa de prensa, Le mandamos un saludo. no me como el apellido, pero es Miriam. No me acuerdo el apellido. ¿Cómo es? No es que no me acuerdo. No sé decirlo. Decirlo. Pero bueno, a Miriam te mandamos que ella me hizo entrevistarlo a la de, no me acuerdo el nombre. A Melina. A Melina y a Melina Marcielo, Y a Leo, que es el bajista. el bajista. En un momento. Hizo una nota, Bien. bueno, que van a escuchar. Ya la van a escuchar luego, Exactamente. antes de que termine el programa. Y bueno, finalmente con 2 violeros, el Tano y su nuevo guitarrista que tiene ahora, que no recuerdo el nombre, pero bueno. Ahora Leo creo que era, ¿no? Era No, Leo el ¿no? bajista. Ahora, Bueno, agregó un guitarrista a la Exactamente. banda que no lo tenía. ujú, Así que, bueno, el que quiere escuchar, el disco llama Crudamente, exactamente. ¿no? Y lo que Suena- estamos escuchando es Cuenta Costillas. Suena mucho más, yo lo veo con más potencia, el disco lo veo más power, un poquito Más power, ¿no? Un poquito más rápido. Y Juliano Noé. le preguntaste sobre la milonga campera que Exactamente, me explicó un poco Bueno, también. eso Y ya lo van a escuchar. Van a escuchar exactamente, sí, pero Buenísimo. me explicó un poco más de lo que yo quería. Pero Porque en los otros bien, discos no lo había realmente. hecho. Exactamente. Pero ahora como que volvió otra vez a su raíz. él siempre dice que le gustaban ese tipo de temas. Pero bueno, después ya van a escuchar la nota que le hizo acá mi compañero. Déjame 2 cositas nada más. Recordar la fecha del 1/6, Legítimo Fesa, en Buenos Aires, junto a los amigos de Gladius, Códigos de Barrio. Pocas entradas quedan, ¿no? Yo estaba Quedan viendo. poquitas entradas, así que aprovechen. Quedan 15 días más o menos. Va a ser una fecha bastante importante, así que no se la pierdan. 500 pesos la entrada, cualquier cosa se comunican con nosotros. Sí. Y después invitar a toda la gente al acto del 24 de mayo en Uniones Benevolenza a las 19 horas, es viernes. Ujú. Alejandro Bendini lanza su candidatura a presidente. Exactamente, era un lugar muy lindo. Ujú. La gente que vaya va a estar muy cómoda. Un lugar lindo y legendario, ¿no? Legendario, exactamente. Así que- cerca de unos. Cerca de los Cerca de enemigos. de la cuna de los reptiles. Exactamente. ¿No? Los hombres del triangulito. digamos. Exactamente, el triángulo y el ojo. Así que bueno, nos vamos hasta la próxima semana. Como siempre decimos, espero que les haya gustado. Nos vamos con Cordillera de los Andes, que es el tema del cual vos le preguntaste al Tano, el cual van a escuchar ahora las notas a continuación. Y nos vamos como siempre con un ¡Viva la patria! Bien. Estamos acá en Toripampa y bueno, acá hacemos una pregunta acá a Leo, acá acompañante del señor El Tano, ¿no? Exacto. Que es un trabajo muy grande. ¿Cómo andás? Bien, muy bien, gracias a Dios, contento. Ahora escuchando el disco, justamente en este momento está sonando el tema que compusimos con Claudio, así que feliz, contento con este nuevo estreno. ¿Qué le inspiró a toda la banda o cada uno? La verdad es que lo que estamos viviendo, transitando, además está decir que estoy orgulloso de participar en un proyecto como CTM, que nada, apuesta, que esto demanda un esfuerzo, que es todo a pulmón, que estamos todos atrás poniendo. Claudio es la cabeza de esto que hace que sea tan movilizante, ¿no? Así es. Y bueno, también no sé si usted desea, bueno, se puede acercar 2 segundos a Melina y lo vamos redondeando, digamos, ¿no? Muchísimas gracias. Si se quiere acercarnos a los dos juntos, bueno, estamos acá con Melina, acá. Y bueno, para más o menos a tu compañero le preguntaba, bueno, ¿qué le había inspirado al disco? Me comentó algo y bueno, quería ver algo personal tuyo que, digamos, en este proyecto nuevo, Sí. ¿no? Que hacer la gira, ¿qué inspiró, digamos, qué motivó, Y digamos? bueno, es un cambio de formación, ahora tenemos otra viola sumada a la banda, así que obviamente que el disco viene con otros aires, pero bueno, nada, ahora estamos esperando para presentarlo en vivo el 18 acá en Circus y para salir a girar por todo el país con esta música, o sea, con nuestro disco nuevo y poder presentarlo, obviamente. Así bueno.
Lo que sí, no los quiero molestar mucho porque, bueno, sé que están ocupados acá. Ellos están acá a todos lados y filmando, sacando fotos y bueno, y me pone muy contento en este programa Tori Pampa que ustedes estén y participen, que ya vos ya anteriormente a mi compañero le hiciste una nota y bueno, te quiero agradecer personalmente. No, gracias a ustedes, obviamente, por el aguante, por seguir estando y permanecer aparte. Porque hoy en día está complicado, así que permanecer en el mundo del palo rockero es muy valioso. Exactamente, bueno, te hago una consulta más. Hoy en día, digamos, yo tengo 37 años, cuando uno más chico, tenía 14, 15 años, había muchos lugares de rock para tocar. Y hoy, digamos que soy más grande, veo como que, bueno, tenemos a Circus, que es un ejemplo, pero como que cuesta mucho hoy en día. Sí. Falta lugar, después de Cromañón, digamos, soy un tipo grande yo, y después de Cromañón como que vi que se cortó un poco. Más por la banda también que, aparte, como ustedes, la más banda que recién inician, ¿no? Sí, obvio, está complicado para todo, pero bueno, la idea Está es complicado seguir. para el panadero, para el ferretero, ¿no? Sí, para todo. Para el músico, Y o sea, es así. hay que seguir, hay que ponerle pila. Y bueno, más para el palo nuestro. Y sí, obviamente. Aparte hay que empujar para adelante, porque Exacto. somos los que tenemos que darle el rock al país para que tire, empuje para adelante, ¿no? Obviamente sin que se pierda. Exactamente. Y bueno, les quiero agradecer mucho a ustedes dos y gracias a vos. a los dos les quiero agradecer un montón. Bueno, y creo que si le pueden mandar un mensajito a los oyentes del programa. Dale, Les un quiero- saludo ahí para la gente de Tori Pampa, gracias y sigan con el programa. Muchas gracias por el apoyo y la buena. Gracias, Tori Pampa, acá Leo STM, Melina Marcielo, un abrazo grande. Muchísimas gracias a todos. Bien. Bueno, la nota que le hemos explicado el bloque anterior. Acá tenemos a uno de los mejores guitarristas, Claudio Marcielo, para mí. Es el mejor. Estamos los dos con el nuevo compañero, ¿no? Me gustaría que acá, bueno, primero agradecerte por darte la nota con el programa Tori Pampa. Es un gusto. Y bueno, contar un poquito lo de este disco, como les he preguntado a Melina y a Leo. Sí. ¿Qué le inspiró a ustedes, no? Y después, bueno, presentar a tu compañero. Sí, bueno, no, la inspiración nace en todo momento, Sí. en realidad. Vos no buscás algo para inspirarte. La música baja, vos la transmitís por medio del instrumento. Y el sonido de un disco se va dando de acuerdo a las cosas que vas haciendo en el momento, la música que te sale en el momento. Yo creo que en este disco es una continuidad de lo que es el disco CTM anterior, con la diferencia de que acá se puso mucho más duro y si agregamos al guitarrista Juliano Noé y tomó este sonido brutal ahora. Y a partir de acá es como que empezamos a echar nuevas raíces. Exactamente. También preguntar cómo volviste con el tema de Cordillera, ¿no? Como que Sí. vos varias veces en tu carrera hiciste temas así, Sí. digamos, con folclórico o música andina, como algunos le dicen. Como que volviste nuevamente, digamos. Eso también fue la pregunta que te hice por también de la inspiración, ¿no? Que es algo Sí. especial que, bueno, que vos siempre hiciste igual, digamos, no es que, Sí, que no. volviste a hacer, digamos. Sí, lo que pasa es de que siempre cierra con algún tema instrumental a un disco, como puede pasar de que no. En este caso es una canción que la música ya estaba hecha, pero no tenía título. Lo que sucedió de que me vino la imagen, a mí viajes y cosas que he recorrido y he recorrido parte de lo que es la cordillera. Entonces también me di cuenta de que es una de las elevaciones más grandes, más extensas del planeta. Sí. Y de que esto junta, imagínate que esto comienza desde Venezuela y baja hasta Río Gallegos. Entonces dije, bueno, me parece que esta canción, por el aire que tenía la música, se lo vamos a dedicar a la cordillera de los Andes. De todas maneras tiene pasajes andinos como pasajes cuyanos y también tiene pasajes de lo que es la samba o la milonga sureña. O sea que está abarcado todo dentro de eso. Y un poquito con lo nacional acá, ¿no? Con la Argentina, no olvidar. Y es cordillera de los Andes de acá. Sí, exactamente. No es Igual. los Alpes suizos. No, obvio, la cordillera conocí en la ruta 40, que como Yo como La motociclista el transcurrí, sueño de- muchas veces la transité esa ruta, así que me quedan muchas imágenes de ahí. y era una hermosura total. Sí. Y bueno, me gustaría que presente acá el muchacho Violero, que... el guitarrista que tenemos llamado. Violero, digo. Violero, el guitarrista nato. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por venir a esta escucha del disco. Estamos muy contentos por toda la gente que vino, se puso la verdad hermoso y ahí lo están escuchando. Un disco de rock metalero pesado.
bueno, ¿qué se siente estar con este proyecto con él, digamos, ¿no? Que uno a veces, yo tengo 37 años y siempre uno tiene una admiración, ¿no? Claro. Yo sé que a veces él es una persona muy humilde, ¿no? Pero a veces hay que decir la verdad que... No, sí, la verdad es un sueño cada show, cada gira, todo. El primer momento que llegué a la sala, el primer ensayo que fue con Leo y con Melina, creo que estaba de viaje justo. Y nada, ya se empezaron a pasar cosas, salieron las cosas bien. Y después cuando vino él, empezamos a ensayar los temas y me dijo, mira que hay que grabar un disco. En febrero hay que grabar. Era septiembre. Champ. Y se empezó a trabajar a full con el tema de las bases, como escuchan en el disco, suena bien homogéneo, bien pesado y las violas gemelas yendo al frente, ¿viste? Y eso le da ese estilo. En realidad el disco como que va por muchos lados, te lleva por un viaje constantemente, es una película cada canción. Y bueno, se va aprendiendo cada día, ¿no? Y es una escuela diaria. Es una escuela diaria. Sin duda. Es ir a ensayar y ir a aprender también. Está bien. Muchísimas gracias y bueno, me gustaría que le manden un mensaje a los oyentes y bueno, y a mis compañeros del programa Tori Pampa y bueno, así vamos cerrando la nota y ya... El mensaje es que el rock, el metal, la música pesada sigue vigente y que cada vez se suma más y que se encuentra en todos los barrios. En cada barrio que vas te encontrás con pibes tocando en un lavadero o en un garage, donde sea. Eso es lo importante, que continúen y nosotros estamos para ese legado. Bueno, muchísimas gracias a los dos y bueno, vamos, gracias. No, de nada.